Hola, ¿cómo están? Gusto saludarles. Qué bueno que estamos acá y estamos comenzando esta nueva serie llamada Las Huellas de Pablo. Yo estoy súper motivado con presentar esta serie porque algo que he tenido en el corazón hace mucho tiempo. Primero porque, yo les dije, voy a hablar de mi superhéroe y no va a ser de Bruce Wayne esta vez, sino de Pablo. Si no sabes quién es Bruce Wayne, tranquilo, no te preocupes. No es necesario que sepas. Pero quería hablar de mi superhéroe, aparte, por supuesto, de Jesús. Mi superhéroe bíblico es Pablo. Todos los que me conocen saben, cada vez que hablo de Pablo se me quiebra la voz, porque realmente he podido, y lo que quiero transmitir en esta serie es poder que cada uno nos podamos identificar con las huellas de Pablo, con las cosas que él hizo, porque tú y yo no estamos tan alejados de lo que Pablo hizo, de lo que Pablo logró. Claro, estamos hablando de que, estamos hablando de que Pablo es quien escribió la mitad del Nuevo Testamento. Estamos hablando de un tremendo personaje y capaz que muchos de nosotros digamos, ¿qué puedo ser yo al lado de Pablo? Y es probable que muchos desde ese lugar nos miremos y digamos, no voy a lograr hacer nada al lado de Pablo. Pero ese no es el enfoque. El enfoque es que tú puedas hacer algo que puedas tomar aquello que Pablo hizo y que tú digas, lo que yo voy a hacer es importante. Porque quiero decirte algo y es parte del final de esta serie. Pablo no sabía que 2000 años después nosotros íbamos a estar dando una serie como esta. Así que lo que vio Pablo, de hecho muchas cosas no las vio porque se las contaban cuando estaba en la cárcel. Entonces él no vio su ministerio. Así que es muy probable, sobre todo aquellos que sienten y tienen un llamado a hacer algo más que simplemente ser una persona que es un creyente y va a una iglesia, yo no sé lo que Dios va a hacer a través de mí. Yo no sé si voy a entrenar o dentro de las personas que yo voy a hablar y voy a hablar de Jesús, quizás ya que estábamos hablando de Dante Gebel la semana pasada, quizás voy a traer a la iglesia o presentarle a Cristo a un próximo Dante Gebel. No sabemos lo que tú vas a hacer. Así que probablemente tu ministerio creas que llega a su fin, el día que partas quizás, pero no sabes lo que va a pasar más adelante, cómo Dios va a usar la semilla que tú sembraste en otras personas. Así que esa es la idea de esta serie, que puedas identificarte con aquellas cosas que Pablo vivió. Hoy principalmente vamos a estar viendo su formación. Su formación fue tan interesante que a nosotros nos puede inspirar, pero además reconocer aquellas cosas que nosotros hemos sido formados. Así que Pablo, ¿quién era Pablo? Pablo era, y a lo mejor tú dices, ¿quién era Pablo? O sea, a lo mejor todavía estás recién relacionándote con la iglesia y quizás todos nosotros asumimos que tú sabes exactamente quién es Pablo, quizás no lo sabes. Así que yo voy a ir contándole parte de la historia, y la dinámica de esta serie es que yo voy a ir contando la historia, hoy principalmente su formación, la que él no eligió, y parte de esa historia, y voy a ir contándole y voy a hablarle de algunas huellas, algunas frases que vamos a tomar de Pablo o interpretar alguna frase de Pablo, y esta va a ir acompañada con una pregunta para que nos identifiquemos con la vida de Pablo. ¿Bien? Entonces esa más o menos va a ser la dinámica de esta, y vamos a ir haciendo como una especie de biografía de la vida de Pablo, no tan profunda, no pretendo que sea un estudio bíblico, pero sí que pudiéramos ir conectando con aquellas cosas que a nosotros nos puedan servir, y principalmente con las huellas que él nos va dejando. Así que Pablo era un fariseo. Pablo era, y hoy día desde nuestra mirada cristiana vemos el fariseo y decimos, fueron los que mataron a Jesús y todo, pero los fariseos en los tiempos de Jesús y antes eran la gente buena de la época. La gente buena de la época eran los fariseos. La gente que se respetaba, la gente que tenía valores, la gente buena de la época eran los fariseos. Es que ser un fariseo era algo muy, pero muy importante. Ya ser un judío en esos tiempos era importante. Imagínate ser un fariseo. Y bueno, entonces
Él era un fariseo y podemos aprender mucho de Pablo porque su formación, su enseñanza abrió muchas puertas en su ministerio, pero él no lo sabía. Él no lo sabía. Y Pablo, cuando siendo fariseo, comienza este famoso camino que le llamaban a los primeros cristianos que empezaron a reunirse. Entonces Pablo comienza a sentir un celo tremendo por Dios, porque él era un amante de Dios. Un hombre que sabía y conocía de Dios, y ve que estos tipos empiezan a hablar de Dios y decir que Jesús era Dios, y él se vuelve loco. No solo él, todos los judíos, ni hablar los fariseos. Así que Pablo dice, hay que hacer algo, así que él comienza a perseguir la iglesia. Comienza a perseguir la iglesia. En ese tiempo se le conocía como Saulo. Y él comienza a perseguir la iglesia y ¿hasta qué? Hasta que hubo algo. ¿Hasta qué? Y todos en la vida tenemos un hasta qué. Ni hablar cuando hemos tenido una vida quizá un tanto desordenada y tenemos un hasta qué. Y este hasta qué es el mismo hasta qué que nosotros. Que muchos de nosotros. O muchos van a experimentar ese hasta qué. Y ese es hasta qué tuvo un encuentro con Jesús. Todo cambió en Pablo hasta que tuvo un encuentro con Jesús. Hasta que Pablo tuvo ese encuentro, su vida cambió. Y aquí vemos una de las cosas más radicales que podemos conocer en bíblica, pero en la historia de Pablo principalmente. Entonces, hoy hablaremos de su formación, su transformación, el legado que él dejó y otras cosas más que estaremos viendo durante esta serie. Antes de él ser llamado por Jesús en ese encuentro, él tuvo una preparación. De eso vamos a estar hablando, pero voy a hablarle un poco de ese llamado, de ese encuentro que tuvo con Jesús. Pablo había, dentro de este celo, él había buscado a los personas importantes para poder tener cada día más herramientas para perseguir la iglesia, perseguir a los del camino, a los cristianos. Entonces, él cada día agarraba más fuerza y él pide autoridad a los sumos sacerdotes para poder extraditar y perseguir, porque él encarcelaba a cristianos y todo esto, entonces, y perseguirlos más allá de lo que era Jerusalén. Así que luego, esto es en Damasco. Damasco era una ciudad, y si todavía Damasco existe, lo pueden ver en los mapas, dado que ahora está mostrando bastante mapas de lo que es Israel. Entonces, en Damasco, él comienza a buscar cartas, y voy a hablar un poco más de eso más adelante, para poder tener autoridad en ese lugar y arrestar a los cristianos. Miren el énfasis de este tipo. Así que él comienza a ir en ese camino y eso iba a ser muy peligroso, porque estaba persiguiendo a los más importantes. Así que en ese momento, y ahora voy leyendo textual, algunas cosas las voy a leer textual, se las voy a poner acá y otros voy a ir parafraseando para avanzar. ¿Ok? Entonces aquí dice textual, en el viaje sucedió que al acercarse a Damasco, una luz, iban en el camino, una luz del cielo relampagueó de repente a su alrededor. ¡Pum! Aparece una luz, no sabemos cómo fue, pero algo ocurre y él cayó al suelo y oyó una voz que decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y esto es, y muchos que son de crianza cristiana recuerdan esas palabras, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Por qué me persigues? Él cae al suelo y pregunta, ¿quién eres, Señor? Preguntó. Yo soy Jesús, a quien tú persigues, contestó la voz. Levántate y entra en la ciudad, que allí se te dirá qué tienes que hacer. O sea, fue el encuentro. Para contextualizar a algunos que importa. Ya Jesús había
muerto, había sido resucitado, ya el cristianismo había empezado a crecer, Pablo había empezado a perseguir. O sea, Pablo no vio a Jesús como el resto de los discípulos. Pablo tuvo un encuentro de esta manera con Jesús. Así que luego de ese encuentro ocurre que los hombres que estaban viajando con él se dan cuenta, lo ven en el suelo, ellos oyeron la voz pero no vieron nada, así que se acercan a él, lo levantan y lo llevan a la ciudad, lo tomaron de la mano y se lo llevaron y se dieron cuenta que él estaba ciego, él no podía ver, así que así estuvo ciego 3 días y sin comer ni beber agua, estuvo 3 días Pablo ahí en Damasco y él había recibido una visión que alguien iba a ir a buscarlo. Así que, por otro lado, el Señor en una visión le habla a un hombre llamado Ananías, que estaba en Damasco, que era uno de los seguidores. Y le dice a Ananías, aquí estoy, Señor. Anda, le dijo el Señor, y ve a la casa de Judas, en la calle llamada derecha, y pregunta por un tal Saulo de Tarso. Ustedes dirán, bueno, Ananías, ¿quién es ese tipo? No, Ananías sí sabía quién era Saulo de Tarso. Sí sabía quién es. Sí sabía quién es, así que como muchos llamados de Dios, porque nosotros podemos revisar en la Escritura la cantidad de llamados que Dios, donde Dios te llama a algo y uno dice, no. ¿Recuerdan Moisés? Yo soy tartamudo. ¿Recuerdan? No, pero es que yo soy esto. Y David, es que yo soy muy pequeño. Y todos esos llamados que uno, Dios, bueno, a Ananías le pasa algo parecido. O sea, Señor, no. Y le dice, a lo mejor buscó las mejores palabras para hablarle a Dios. Imagínate, Dios te está hablando y tú tienes que responderle. Y le dice, Señor, he oído hablar mucho de ese hombre y todo el mal que ha causado a tus seguidores, a los que creen en ti en Jerusalén. Entonces, y ahora está aquí en Damasco con la autoridad de todos los sacerdotes para perseguirnos. A cada uno de los que invoca tu nombre, le dice. Entonces, ahora lo vemos textual. Esa era la parte que se me salté, pero ahora sí textual. Ve, insistió el Señor. Porque ese hombre, y esto es lo más importante, es mi instrumento escogido. Ese hombre, imagínense a Ananías, Dios hablándole, ese hombre es mi instrumento escogido. Se parece mucho, voy a hablarle un poquito a los más que conocen la Escritura, cuando habla un hombre llamado Ciro, que era un rey pagano, mal, los judíos estaban siendo perseguidos, esto en el Antiguo Testamento, y dice, por este hombre pagano, dice, mi ungido, dice Dios. Y ellos sabían lo que era ser ungido. Y dice, este tipo, que era un rey pagano, es mi ungido. Así que cuando le habla de Pablo y dice, este es mi instrumento escogido para dar a conocer mi nombre, tanto a las naciones, a sus reyes, como al pueblo de Israel. Yo le mostraré cuánto tendrá que padecer por mi nombre. Así fue el llamado de Pablo. Así que luego va Ananías, quizá muy nervioso, muy asustado. Va Ananías a donde Pablo y Pablo había visto en una visión de que un hombre llamado Ananías iba a recobrarle la vista. Así que y ese fue el inicio de Pablo en el encuentro con Jesús. Vamos a ir viendo un poco de su formación, porque hay una formación hay cosas que él no eligió. Y esto se parece mucho a ti y a mí. Hay cosas que tú y yo no elegimos en nuestra vida. Como por ejemplo, y voy a nombrarles 5 cosas, como por ejemplo, el lugar donde nació Pablo, el lugar donde naciste tú. No creo que ninguno de nosotros haya elegido dónde nació. Capaz que ni tu papá eligieron, así imagínate. Ninguno de nosotros eligió dónde nació, nos tocó nacer aquí. Algunos se quejan. A mí me tocó nacer en Chile, eso es bueno. Pero
Uno no eligió dónde nació, así que Pablo tampoco eligió dónde nació. Y él nació en una ciudad que era una metrópolis, era una ciudad muy importante, era una ciudad que amaba la cultura, amaba las artes, amaba el saber. Esa ciudad se llamaba Tarso. Y esta ciudad era muy interesante porque podía competir con lo que era en conocimiento con Atenas y con Alejandría. O sea, ese nivel de conocimiento era el que se manejaba en Tarso. Era una ciudad muy importante. Hoy la conocemos como Turquía. No sé si podemos decir que Pablo era turco, porque los tiempos han cambiado. Porque es como que hoy día digamos que Jesús era palestino. Qué ridículo se le ocurrió eso, pero bueno. Entonces... Pero Pablo nació en Tarso, por eso él se llamaba Pablo de Tarso, ¿sí? Súper fácil. O Saulo de Tarso, Pablo de Tarso, ya. Ok, entonces, ahí no es que se cambió el nombre, es un tema de traducción el nombre de Pablo a Tarso, ¿ok? A Saulo. Entonces, ¿de qué le pudo haber servido este lugar donde nació Pablo? ¿De qué le pudo haber servido? Lo rico en cultura que era Pablo. Esa rica cultura, todo lo que había en esa ciudad, todo el amor a las artes, al saber, todo eso le sirvió porque Pablo era un tipo sumamente preparado. Así que toda esa cultura le sirvió porque ahora era un instrumento escogido para los gentiles. ¿Quién eran los gentiles? No gente gentil. Era todo lo que no era judío se le llamaba los gentiles. ¿Ok? No es la misma traducción que hoy día tenemos de una persona gentil, sino todo lo que no era judío era gentil. Entonces Pablo había sido instrumento escogido para ir a los gentiles. Así que esto le servía mucho porque tenía tanta cultura para llegar a esas personas. Eso es buenísimo. Así que él no eligió dónde nació, pero esto le sirvió en su formación. Vamos con el 2. Dice, su ciudadanía romana. Vamos, estamos hablando de que era un turco, un tipo que, un hombre que nació en Tarso, y que ahora él tenía ciudadanía romana. Mira, no se sabe por qué cómo sus padres consiguieron la ciudadanía romana. No se sabe por qué. Sin embargo, él muchas veces dice, yo soy ciudadano romano de nacimiento. Y esto le sirvió muchísimo a Pablo para poder enfrentar algunas cosas. De hecho, hay una parte en el libro de Hechos, ahí en los 22. Todo esto es también para que ustedes se motiven a leer Hechos y se motiven a leer las cartas paulinas, así se le dice a las cartas de Pablo, para que vayan viendo todo el contenido que hay, se enamoren de toda esa escritura que hay en el Nuevo Testamento. Todo esto también es con ese propósito, así que espero que funcione. Bien, entonces, ahí en Hechos 22, él en un momento está siendo azotado, lo agarran los romanos y lo empiezan a golpear y él dice, vamos. ¿Es lícito golpear a un ciudadano romano? Y, por lo que tengo entendido, tú eres judío. Soy ciudadano romano, nacido, de nacimiento. Y ahí se frenan un poco y esto les sirvió muchas veces. ¿Por qué? Porque antes podían azotar a cualquiera, pero si era ciudadano romano, el beneficio era, explícame por qué me estás arrestando y me estás golpeando. No es lícito que lo hagas conmigo. Así que Pablo muchas veces usó eso. Tantos privilegios tenía esto que incluso él pudo ir a apelar, podían llegar a apelar al César y lo hizo. En todo su ministerio podemos ver que Pablo llegó incluso a apelar al César. A apelar, no apelar de... Entonces Pablo hizo todo eso. Toda esa ciudadanía romana le sirvió en su ministerio y aquellos que hemos podido ver y ustedes que ahora están con unas ganas tremendas de conocer eso van a ver cómo le sirvió la ciudadanía romana a Pablo. Y él tampoco la eligió, pero tuvo todos los privilegios y lo supo usar para poder seguir haciendo su ministerio. El tercero, su herencia y formación judía. Él era un judío y tenía formación judía. Y esto fue muy importante porque él, ahí en Filipenses y en otras cartas, él dice, yo soy circuncidado al 8º día. A mí no me vengan con cuentos. Cuando él debatía con los judíos,
y hablaba con ellos acerca de Cristo, ya luego de comenzar a ser parte del camino, él decía, a mí no me vengan con cuentos, yo soy circuncidado al 8º día, soy hebreo de hebreos. No me vengan con cuentos, yo no soy alguien que no conoce el judaísmo, sí conozco el judaísmo. Y encima hablaba en arameo. Y arameo era una lengua muy interesante. De hecho, en el encuentro que tuvo con Jesús, que les comenté recién, Jesús le habló en arameo. Entonces, cuando Pablo hablaba en arameo, todos los demás quedaban, este es de acá, este no es un cualquiera. Entonces, su herencia y formación judía fue muy importante. Además, se educó, y él lo dice también, ahí en Hechos 22 también, dice que fui criado a los pies, o formado a los pies de Gamaliel. ¿Quién era Gamaliel? Le hablé la semana pasada un poco de él. Gamaliel era un fariseo, un rabino de renombre, conocido, importante. Hace un ratito estábamos hablando de la importancia de Gamaliel y de su manera de cómo enseñaba las Escrituras. Él era un literal, entonces hablaba de las Escrituras de una forma muy de mucha maestría. Y cualquiera que fuera un estudiante de Gamaliel era importante. Ya el hecho de que tú, supongamos, tú tienes 17, 18 años, 20 años, y tú eres escogido, algunos levantan la mano, bien, y tú eres escogido por un rabino para ser parte, y un rabino te dice, mira, oye, yo te voy a educar, yo te voy a enseñar, eso era como estar metido en la mejor universidad hoy día. O sea, que un rabino te llame. Por eso los discípulos, los que están viendo Chosen, y por ahí los discípulos cuando son llamados por un rabino llamado Jesús y le dice, vengan y yo los enseño, no era por Jesús, porque hasta ahí Jesús no era tan importante. La importancia era porque era un rabino. Así que, ahora ser entrenado por un rabino como Gamaliel, eso te abría puertas en cualquier lugar. Es como hoy día salir de Harvard. Y eso como, no. Así. Ese era el nivel de formación que tenía Pablo. Y piensen que en esos tiempos ellos tampoco elegían mucho, los metían nada más. Va a estudiar con así. Los papás de Pablo probablemente trabajaron mucho en esa parte. Así que él estaba muy formado en llevar debates y armar debates con los mismos judíos acerca de lo que era Jesucristo. Yo lo comparo a alguien así de preparado, que luego se vuelve al cristianismo, como lo hizo Pablo, lo comparo con un señor que se llama Francis Collins. No sé si lo ubican. Francis Collins es uno de los... es el padre, hoy día se conoce como el padre de lo que es el genoma humano. Todo el estudio de los genes, todo este estudio que existe, comenzó, o el maestro en eso es Francis Collins y está vivo. Y Francis Collins no era un creyente. Por ahí en internet pueden encontrar el testimonio de él. Él no era un creyente. De hecho, hay un video donde él sale con uno de los 4 jinetes del Apocalipsis, que son 4 ateos que son ateos y promulgan el ateísmo y todo. Son interesantes leerlos y hay un video muy interesante porque están discutiendo con uno de ellos, no me acuerdo ahora el nombre, están discutiendo y en un momento Francis Collins está hablando con él y el tipo está hablando de que ateo y en un momento dice, o sea que tú estás diciendo que ahora eres agnóstico, o sea que ahora tienes dudas de tu ateísmo. Y no, bueno, y realmente lo pone contra las cuerdas, porque Francis Collins era un hombre muy importante, y este tipo no era un creyente, pero un momento un pastor por ahí le habló de Jesús, él le hizo preguntas y dijo, voy a investigar. Así que investigó, como muchos, investigó el caso de Cristo, a saber si esto era. Pero vamos, estamos hablando de uno de los mejores investigadores que ha existido en la historia. Y este hombre investiga el caso de Cristo. Y su conclusión fue que ahora él es cristiano. Entonces eso, que un tipo tan grosso ahora se convierta al cristianismo, muchos científicos dicen, vamos, si Francis Collins creen,
Francis Collins cree, bueno, yo voy a averiguar. Porque que alguien lo haga así. Entonces Pablo, siendo un judío tan judío, se vuelve al cristianismo. Esto llamó la atención de mucha gente. Esto fue muy interesante y su formación fue poderosísima. Porque mira, una cosa es reconocer y creer en Jesús. Pero otra cosa es saber todos los designios que estaban en las Escrituras acerca del Mesías y luego conocer a Jesús, conocer su movimiento, conocer lo que hizo y reconocer en cada pasaje que estaba escrito que Él era el Mesías. Porque muchos de nosotros no tuvimos que hacer eso, ¿no? Creímos en Jesús y ya. Pero esta gente sabía quién iba a ser el Mesías y entender y poner a Jesús y al Mesías y darse cuenta que Él era. Imagínate la potencia de ese debate. Ese era Pablo. Maravilloso. Así que también él habla acerca de la ley y habla de lo que era el peso de la ley. Él dice que cuando él conoció la ley judía, fue como un golpe que le dio, esto está ahí en Romanos 7, que fue como un golpe que él recibió que lo tiró al suelo. Es decir, él sabía el peso de la ley y ahora ese peso de la ley lo contrastaba con la gracia de Jesús y decía, esto es maravilloso. Porque cuando tú no conoces lo que es la ley, el peso de la ley, no entiendes lo maravilloso que es la gracia. Y Pablo lo entendía tan bien que hablaba de eso. Por eso que un montón de gente decía, oh, esto es maravilloso. Jesús es maravilloso por el testimonio de Pablo. Toda esta formación, él no la había elegido al principio. Simplemente era parte de su formación. Tanto así que Pablo incluso se atreve a decir en Romanos y en otros lugares, este es mi evangelio. Mi evangelio con esa capacidad y personalidad de decir mi evangelio, porque era un evangelio pero tan bien armado que hablaba, o sea, por supuesto apuntando a Jesucristo, pero decía mi evangelio, esto es poder separar el judaísmo de la gracia de Jesucristo. Esto es el evangelio, entiéndalo. Por eso decía mi evangelio. Y de alguna manera se diferenciaba del resto de los discípulos. Así que una huella, y aquí va la primera huella que tengo para ustedes. Una huella es esta. Hay cosas que tú no elegiste y son parte de tu formación para ser un instrumento. Hay cosas que tú no elegiste en tu formación. Tú no elegiste dónde naciste, dónde estudiaste, quién te formó. Tú no elegiste eso, pero tienes que entender que aunque no lo hayas elegido, aunque no fue el mejor o fue el peor, como haya sido, son parte de tu formación para ser un instrumento. Hay cosas en ti que son un instrumento, que tú luego te puedes identificar con eso. Así que la pregunta es, ¿puedes identificar esa formación? Porque a lo mejor te subestimas demasiado. Porque a lo mejor piensas que, bueno, es que yo no estudié con Gamaliel, o no fui a Harvard, o no soy un tipo con una formación. Bueno, no elegiste esa formación, pero hay algo dentro de tu formación, así sea en casa, la formación que simplemente te dieron tus padres, o un amigo, o alguien que en tu vida te enseñó algo, fue fundamental. Fue fundamental. Yo puedo reconocer formaciones, cosas que yo aprendí en mi vida que hoy día son fundamentales para mi ministerio. Y no las elegí. O no sabía que estaba eligiendo eso. Hay algunas cosas que no son buenas, hay cosas que son malas, pero me formaron. Momentos, hitos en nuestra vida que me marcaron y dije, oye, esto parece una maldición, pero de alguna manera Dios lo volvió en algo maravilloso y hoy día es fundamental en mi ministerio. Por ejemplo, la crisis de mis padres cuando se separan y todo lo que eso formó por varios años, para mí es fundamental en mi ministerio. Es fundamental en la formación de mi vida.
Hoy día yo doy gracias. Pablo lo dice en un momento, den gracias por todo. Y yo hoy día doy gracias por algo que por años fue una tortura en nuestra familia. Y yo doy gracias porque sin eso yo no hubiese podido. Y eso yo no lo elegí. Así que, ¿puedes identificar la formación que hay en tu vida? Porque a lo mejor solamente te estás doliendo y quejándote de eso. Ya voy a hablar un poco más de eso. Cuarto, el oficio. Los oficios en esos tiempos eran heredables. ¿Recuerdan? José, el papá de Jesús, era carpintero y el oficio se lo transmitió a Jesús. Jesús que era carpintero. Así que probablemente la familia de Pablo se dedicaban a esto. Pablo, su trabajo y su oficio era hacer carpas, tiendas, una especie de casas. Y él armaba eso, así que probablemente él tenía sus herramientas y esto le daba una facilidad tremenda para ir de ciudad en ciudad porque el trabajo lo hacía él. Así que él llevaba sus herramientas, compraba quizá el género, las cosas, esas cosas. Compraba los materiales y se ponía a trabajar y decía, mira, yo hago carpa y todo. Y fíjate que así conoció, y esto lo podemos ver ahí en Hechos 18, donde ahí conoce a dos personas importantes, que a Priscila y Aquila. Y ahí conoce a ellos trabajando. Y gran parte de su ministerio y los viajes los hizo trabajando, y eso le ayudó incluso a sustentar su vida trabajando y haciendo su ministerio. Entonces esto es muy importante porque quizá el oficio no lo eligió tampoco porque era heredable, pero esto le sirvió, esa capacidad le sirvió para poder llevar el ministerio y hacer tantos viajes como hizo, y lo vamos a ver en la próxima serie. Perdón, el próximo mensaje. Así que él tenía un ministerio full time, todo el tiempo. Su trabajo le permitía cambiarse de lugar y seguir abriendo puertas. Así que la huella para esto es reconocer que tu trabajo es parte de tu ministerio. Te hará mostrar a Cristo en todo lugar. Así que después, si quieren, tómenle foto a las huellas para que la apliquen, pues. Tú ven el video después, no sé. Pero ahora todos sacan el celular. Entonces, pero poder reconocer que mi trabajo es parte de mi ministerio, me va a ayudar a que en cada momento yo pueda estar dispuesto a hablar de Jesús. Ahora, no ponerte a canutear en momentos que no. O sea, yo, por ejemplo, yo soy coach y me dedico a dar conferencias, charlas, y muchas veces me ha tocado eso. No por eso me pongo a hablar de Jesús. A mí me contratan en una empresa por algo, no me pongo a hablar de Jesús. Pero genero tal influencia que muchas veces me preguntan, epa, ¿tú eres creyente o algo así? Sí. Oye, qué interesante. Y ahí. Y así muchas formas. Y donde te toque. Ahora, la pregunta de esto es, ¿estás trabajando full time tu ministerio? No, es que yo no tengo un ministerio. Mira, tú tienes un llamado. Si no lo has reconocido, tienes que ponerte a orar. O aún esperas tener tiempo. ¿Sabes cuánta gente? Y se ha vuelto una tonta excusa de no funcionar full time porque creen que necesitan tiempo para hacerlo. Con el tiempo que te toque, a lo mejor te va a tocar formando una iglesia, pero a lo mejor te va a tocar ministrando a otras personas, ayudando a otros, armando un grupo, ayudando a jóvenes, hablándoles de Jesús en diferentes partes. Y eso no tiene que ser desde lo que nosotros conocemos como iglesia o un domingo. No todos los llamados son iguales. Entonces, ¿de qué manera Dios te está usando a ti full time para tu ministerio? ¿O tienes la excusa de que cuando tengas tiempo o cuando tengas una plataforma para poder hacerlo? Usa la plataforma que Dios te dio hoy día, donde te haya tocado. Esa es la plataforma. Algunos que la usan, algunos tienen una plataforma más grande, otros una plataforma más pequeña. Eso no es importante. ¿Qué vas a hacer con eso? Es que la mía era pequeña, entonces la escondí. ¿Vieron la parábola de los talentos? La escondí porque me dio miedo y que no crecía mucho.
versus la plataforma de aquel. Me encanta un actor que se llama Chris Pratt, donde él puede hablar de Jesús. Es su plataforma y él sigue siendo actor. Donde él puede hablar de Jesús. Recibió unos premios, no me acuerdo qué premio era. Lo han visto el video porque ha salido varias veces. Y empieza, yo quiero hablarle algo, quiero hablarle de Jesucristo. Hace nada se retiró un futbolista llamado Matías Fernández, chileno. Él es cristiano y él usó 45,000 personas en el estadio y lo que hizo fue predicarle. Yo nunca había escuchado a ese tipo hablar más de 2 palabras. Y les predicó directamente ahí. Dijo, bueno, esta es mi despedida, esta gente vino a verme a mí, me tendrán que escuchar. Y les predicó. Entonces, ¿qué excusa hoy día te está atrapando para no hablar de Jesús? Tremendo. Para Pablo no lo atrapó nada, nada. Así que bueno, ahí tenemos las huellas de Pablo. Vamos con la quinta. Perseguidor de la iglesia. Claramente él no eligió ser perseguidor de la iglesia. O sea, eligió serlo por su celo. Sin embargo, lo que no eligió fue que la persecución fue lo que hizo que la iglesia explotara y saliera de Jerusalén. Así que indirectamente él ya siendo Saulo ya estaba colaborando para el ministerio. Entonces, porque él habla acerca de su conducta. Por ejemplo, en Gálatas dice, ya oyeron de mi conducta y que perseguía a la iglesia y que era un celoso de las tradiciones. Y esto mostraba que él persiguió la iglesia al punto de que murió gente. O sea, no era una persecución. Váyanse aquí, la policía, a ver, ustedes, multa, cerramos la puerta. No era esa persecución. Murió gente. Murió gente. Esteban, un discípulo, murió a sus pies. Aprobado por él. Quizá él riéndose de eso. Él murió apedrado ahí, que fue el primer mártir. Murió a los pies de Pablo. Entonces, por eso que Ananías no quería ir. Así que es muy interesante porque era tanto el celo que él tenía por perseguir la iglesia, que fue que ahí que pidió cartas al sumo sacerdote para ir a Damasco y poder perseguir la iglesia y tener extradición. Las mismas cosas que ocurren hoy día, para tener un preso afuera tengo que pedir extradición y traerlo para nuestro país. Entonces, eso él pidió todas esas credenciales para poder. Y por eso él iba a Damasco con toda esa fuerza. Él iba con toda la autorización para hacer eso. Con fuerzas, de alguna manera, con policía, con él, para perseguir a los cristianos. Por eso Jesús se mete en el medio. Entonces, eso lo llevó a que él persiga la iglesia. Y al perseguir la iglesia, ya estaba haciendo que la iglesia se expandiera. Así que no tengamos miedo a lo que es persecución. La persecución que tenemos hoy día en Occidente es, vayan a ver el que pasa en Oriente, cómo persiguen a la iglesia. La iglesia más grande debe tener 8 personas. Así persiguen a la iglesia. Nosotros, super free. Nosotros nos quejamos porque hasta día feriado tenemos. O sea, todavía no conocemos la persecución. Y no le teman a la persecución. ¿Ok? Pero como tienen tantas ganas de persecución, se inventan cualquier cosa que los persigue. Bueno. Otra huella para esto. A veces nuestra ferviente pasión puede estar equivocada, como era el caso de Pablo. Sin embargo, Dios puede ponerla en buen camino. Vamos, ¿cuántas veces nosotros tenemos una pasión por algo, unas fuerzas por algo, y falta tener un encuentro con Dios? Y ahora poner esa potencia, esa pasión
en un buen camino. El otro día con un amigo hablamos de un tal Farruko. Claro, lo persiguieron, ahora todo en contra, pero el tipo, un desastre y ahora toda esa fuerza la lleva al cristianismo. Y así tantos, sí tantos. Sí tantos. Yuri, por ejemplo. Personas que han una pasión tremenda, pero claro, pero hay que ser famoso. No, a lo mejor tú tienes una pasión, a lo mejor tú tienes una pasión tremenda para el fútbol. Por ejemplo, yo a veces digo, oye, si estos barristas que luchan por su club, aman su club, después nos acusan a nosotros por religiosos, pero y gritan, y viven su vida y van de viaje en viaje y viven del club, para el club, no del club. Yo, si esa pasión la pusieran en Jesús. Porque uno dice que le dé sentido a su vida, pero es que su equipo le da sentido a su vida. Pero y si tuviesen esa pasión en el lugar correcto, esa pasión que tienes para los números, la pusiera en el lugar correcto. No digo que el otro sea incorrecto, pero ¿y si la pones hacia Jesús? ¿Cuánta pasión hay en ti que no ha despertado? O porque no está apuntando a un lugar correcto, o directamente no está apuntando y es una cápsula de potencia que hay en ti que la pudieras usar. Influencia, conocimiento, talentos, dones. Y no lo estás usando. Vamos, aquí nosotros necesitamos, voy a hablar en New Life, ¿no? Pero una cantidad de voluntarios que necesitamos. El área de niños necesita creatividad, necesita tanta cosa. ¿En qué estás poniendo tu pasión, tu fervor, lo que te vuelve loco? Entonces la pregunta es, ¿qué es lo que te aloca? ¿Cuál es la pasión que te aloca? ¿Qué es lo que tú dices? Yo haría esto el resto de mi vida gratis. ¿Ok? ¿Qué es? Porque no creo que todo lo hagas por plata. ¿Por qué no lo pones una parte? Y no digo plata, de tu fuerza, de tu pasión, en aquello que cambió tu vida, que es Jesús. Si estás en ese proceso, si todavía te falta, está perfecto. Pero que hay varios que ya hicieron el proceso hace rato. Pablo en un momento decía que él cuando hablaba de los pecadores, lo muestra ahí en Timoteo también, y habla de quién era, qué es lo que él hacía, se lamenta muchas veces, habla que es parte de su aguijón, de su herida. Y cuando hablaba de los pecadores, él decía, del cual yo soy el primero. O sea, cuando apuntaba a la gente, decía, pero yo soy el primero. O sea, el primero soy yo. Él sabía de dónde venía. Él sabía cuál era su barro. Él sabía de la inmundicia que él vivía. Y eso lo ayudaba a entender. O sea, no es que ahora yo me creo. Por eso que hay muchos cristianos que eran un desastre. Iba a decir tengo un tío, pero es que después lo van a conocer Pero eran un desastre. Y después llegan a esa posición y son jueces y juegan el juego de juzgar, ¿se acuerdan? No jue, ¿se acuerdan? ¿Sí? No juegues el juego de juzgar. Entonces, pero ahora, ya que él su vida era un desastre y ahora se pone en una posición y se pone a juzgar a todos. Ay, ¿qué hace este? ¿Y qué hace Marco Witt con pelo largo? Es una tontera que yo digo, Dios mío. No entendió nada. Entonces, ¿qué hace Pablo cuando reconoce que él primero es el primer pecador? De esto yo soy el primero, dice. La huella sería tu barro. Dios lo limpia. De aquellas cosas que tú te avergüenzas, te has lamentado o lo sigues haciendo, Dios limpia tu barro. Dios limpia tu barro. Dios limpió el barro de Pablo. Aún así, él vivía recordando eso. La pregunta es, ¿cuál es tu barro? ¿Cuál es el barro que estás o que tuviste? Reconócelo.
y entrégaselo a Dios. Pablo lo hizo. Pablo lo hizo. Así que muchas de estas cosas Pablo no las eligió, pero fueron parte de su ministerio. Fue como la enseñanza o la formación que Pablo no eligió para su vida, pero lo marcó. Próxima semana vamos a hablar de las cosas que sí eligió. Y una última huella que quiero dejarles, que tiene que ver con algo que les comenté. No te quejes de las cosas que sirvieron y servirán para formar tu carácter y lograr hacer la obra en ti. No te quejes de las cosas. No te quejes de ese barro quizá. No te quejes de aquella formación, de que yo no nací acá, es que yo no formé acá, es que yo no logré esto, es que a mí no me entrenó Gamaliel. No te quejes de que porque otro lo tuvo, tú no. No te quejes de eso. Entiende que eso sirve y servirá para que Dios haga la obra en ti. ¿Sabes que perdemos tanto tiempo? Yo lo he vivido. Tanto tiempo perdemos pensando en lo que no debió haber sido nuestras vidas. Pero vamos, sabemos que no lo podemos cambiar. Como dicen, hay que tener 2 dedos de frente para entender de que no lo podemos cambiar. Así que inclúyelo, que sea parte de tu vida, deja la queja de eso y empieza a ver que esto sí pudo servir para tu vida. Y a lo mejor es parte. Y si dolía, y si era duro, y si era feo, quizá con mayor razón es parte de tu ministerio. Porque quizá tu llamado, tu propósito en la vida está escondido de la peor herida que has tenido. Las personas que han logrado entender eso han formado los mejores y más grandes ministerios para ayudar a personas, quizá, a evitar lo que tú tuviste que vivir. En mi caso, el dolor que yo siento por los no creyentes es parte de mi pasado. Yo fui un no creyente. Es parte de mi vida. Por eso me identifico tanto con la vida de Pablo. O sea, el ver que la iglesia no atrae gente que no es creyente, incluso en mi propia iglesia, eso me aloca. ¿Qué es lo que te vuelve loco? ¿Qué es lo que te estás quejando? ¿Qué es lo que no estás entendiendo de la formación que no elegiste para tu vida? Entonces, ¿te quejas a menudo de cosas que te ocurrieron, que te ocurren o que te han ocurrido? Si es así, ya. Póngase un rato de oración, entrégueselo a Dios y deje que Él haga la obra que usted necesita en su vida. Último versículo que les muestro y les cuento por qué. Ya mirando esto, porque Pablo tuvo una diferencia enorme con los demás discípulos de Jesús. La diferencia principal es que él no estuvo con ellos. Él no conoció a Jesús como hombre, lo conoció en su gloria. Los discípulos habían conocido a Jesús como hombre y luego lo conocieron en su gloria. Pablo no conoció, así que hay una diferencia enorme en eso. Pero esa diferencia es normal que ocurra, necesita ocurrir. Es bueno que ocurra. Miren lo que dice en Efesios y él mismo lo aclara ahí. Dice, porque somos hechura de Dios. Y yo le había dicho otras veces, la palabra hechura significa poema, que significa, somos poemas, somos una obra creada a mano por Dios. Creados en Cristo para hacer las buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. La formación no elegida de Pablo tiene que ver con lo que Dios preparó en Pablo. Por eso es diferente. Y cada uno de los discípulos será diferente. Y cada uno de nosotros es diferente. Tenemos diferentes llamados. Pero todo esto para que andemos en sus obras.
Así que lo que tú viviste es parte de la obra de Dios en tu vida. Aunque no te guste, como cosas que no le gustaron a Pablo, aunque no te gusten, Dios las puso ahí. O Dios permitió que tú aprendieras de eso. Y todo lo bueno que nosotros hagamos, ya Dios lo tiene preparado para que nosotros andemos en esas buenas obras. Así que qué bueno saber de que alguien ya tiene esto armado y nosotros podemos caminar confiados. Por eso Jesús decía, tome mi yugo, es liviano y ligero, y conmigo pueden andar confiados. Dejemos que seamos como Pablo y confiémonos de eso, independiente de las cosas que pasaron. La próxima semana vamos a ver lo duro que fue estar preso y ser perseguido ahora. A lo mejor por sus propios compañeros. Ser perseguido. Y Pablo tuvo que vivir eso. Así que, última huella es, Dios te hizo a mano y preparó un propósito para tu vida. Dios te hizo a mano. Eres una creación de Él. Dios te hizo a mano y preparó un propósito para tu vida. ¿Sabes o reconoces la obra de Dios en tu vida? Si es sí, trabaja en eso. Si es no, también. Comienza a ver qué es lo que Dios hizo. Pero empieza a mirar tu historia, empieza a mirar tu formación. Qué cosas elegiste y qué no. Y eso te va a ayudar a que en un momento, ¿sabes qué diga? ¿Sabes qué? Yo entiendo esto, lo que Dios está haciendo en mi vida. Y ahora me presento ante Dios dispuesto y disponible para que Él haga su obra en mí. Así muchos lo hemos hecho. Y eso no significa que te pongas pastor ahora ni nada de eso. Desde el lugar que te toque, donde Dios te haya llamado, ahí te va a tocar. Y no importa si es mucha gente o poca gente. A lo mejor fuiste llamado a ayudar a uno. Y a lo mejor ese uno es Dante Gebel. No lo sabemos. Como Pablo muchas cosas no las supo. Pero ahí está mi superhéroe. Así que vamos a orar y vamos a dar gracias por este tiempo. Señor, gracias por tu amor y tu bendición, por tu cuidado en nuestras vidas. Señor, gracias por la vida de Pablo, por lo que él hizo, por muchas cosas que él ni siquiera sabe que nosotros hoy día estamos aprendiendo. Señor, pero que esta enseñanza y aquello que quedó escrito, Señor, nos sirva a nosotros para poder despertar, para poder apasionarnos en el camino correcto, en el camino que tú has puesto en nuestras vidas, Señor. Que entendamos que nuestra formación haya sido buena o mala, estemos orgullosos o nos dé vergüenza. Señor, que tú haces que eso se vuelva bueno y lo pones y uses cada una de esas cosas para aquello que tú tienes pensado para nosotros. Sabemos que tus pensamientos son de bien y no de mal para nosotros, Señor. Confiamos en ti. Ayúdanos esta semana a reconocerte en nuestra formación, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesús.